Hola colegas, buenas tardes. Espero que se encuentren todos bien. Seguimos con la eh, parte después de momento lineal, en donde aplicamos ahora sí el momento lineal en cosas que nos interesan más a los químicos, que son colisiones. ¿Por qué nos interesan las colisiones? Pues porque las moléculas de alguna forma colisionan para formar nuevas moléculas, para generar lo que conocemos como reacción química. Es una primera aproximación, hay más factores que se encuentran presentes ahí dentro, pero solamente vamos a analizarlo desde la parte de momento. Para esto empleamos lo que conocemos como conservación del momento lineal, en donde no tengo fuerzas externas, ¿ok? No hay fuerzas externas que afecten a mi sistema, únicamente está mi sistema jugando ahí una bolita con otra bolita, ¿vale? ¿Y qué me refiero con bolitas? Me refiero con partículas. La conservación del momento lineal se enuncia así. El momento lineal total de un sistema, de un conjunto, va a ser igual a la suma de los momentos lineales de cada una de las partículas. Si en mi sistema tengo dos partículas, una partícula A y una partícula B, si yo sumo el momento lineal de ambas partículas voy a obtener el momento lineal total. Y la conservación del momento lineal es que el momento total se conserva. Puedo ponerlo de otra forma, a través de instantes. Estos números azules, como lo hemos puesto cuando revisamos conservación de la energía, son instantes, el instante 1 y el instante número 2. En este caso, en el instante número 1 voy a tener un momento lineal para la partícula A más un momento lineal para la partícula B. Esto obviamente tiene que ser igual al momento total. Pero también en el otro instante, porque el momento se conserva, es exactamente lo mismo, es análogo a la conservación de la energía. El momento lineal de la partícula A en el instante 1 más la partícula B en el instante 1 es igual al momento lineal de la partícula A en el instante 2 más el momento lineal de la partícula B en el instante 2. Es decir, las partículas antes y después de cualquier instante, la suma de sus momentos va a ser constante. Es la conservación de momento lineal. Una vez dicho esto, podemos pasar a colisiones, donde tenemos dos tipos, elástica e inelástica. En elástica la energía cinética se conserva, es decir, en el instante 1 y en el instante 2 mi energía cinética va a ser la misma, va a ser igual. ¿Y qué va a ser la energía cinética? Pues la energía cinética que será la suma de las energías cinéticas individuales, es decir, Ka más Kb será la K total. En este caso voy a poner aquí energía cinética total, ¿ok? Se conserva. Y puedo enunciarlo también a través de el momento, no solo de energía cinética. Esto ya lo revisamos, es K1 es igual a K2, donde dentro de K1 voy a tener en este caso Ka1 más Kb1 y de forma análoga para K2, que son las energías cinéticas de las partículas, lo mismo que hicimos acá arriba pero energía cinética. Y ahora en función de momento, pues voy a tener momento de la partícula A en el instante 1, que puedo poner como... voy a expandirlo de una vez. Recordando que el momento de una partícula es un vector, es igual a la masa de la partícula por la velocidad de la partícula. Lo que le da carácter vectorial es la velocidad, la masa es un escalar. Entonces, usando esto voy a poder, digamos que sustituir cada una de estos momentos utilizando esta expresión, lo voy a poner acá. Para una colisión elástica, donde la energía cinética se conserva, tengo esto que colocaré a continuación, la masa de A por la velocidad de A en el instante 1 más la masa de B por la velocidad de B en el instante 1 tiene que ser igual a lo mismo pero en el instante 2. Masa de A, velocidad de A en el instante 2 más masa de B, velocidad de B en el instante 2. Tengo dos partículas aquí en el instante número 1 y tengo dos partículas en el instante número 2. ¿Qué es esto? Elástico, recuérdenlo como si fuera pues, un resorte, algo elástico. Entonces, cuando tengo dos partículas que colisionan de forma elástica, en el instante antes de que colisionen y después de colisionen, seguirán siendo dos partículas. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, una bola de billar. Y este es mi instante 1. En mi instante 1 no van a estar colisionadas, pero van a colisionar en algún momento. Entonces, mi instante 2 ya colisionaron. Y esto va a ser ahora que mi A se vaya para acá y mi B se vaya para acá. De un instante del 1 al 2, en medio de estos dos instantes colisionaron, pero lo que quiero que vean es que antes de la colisión y después de la colisión siguen siendo dos partículas. ¿Qué tiene esto de raro? Pues nada, en realidad es lo que esperamos. Chocan dos partículas y se separan, ¿no? Pero en las colisiones inelásticas, donde la energía cinética no se conserva, esto no sigue, sucede algo.
Cuando tengo un choque totalmente inelástico, la velocidad de la partícula A y de la partícula B en el instante 2, voy a llamarla como únicamente velocidad 2. ¿Y por qué? Porque lo que sucede en una colisión totalmente inelástica es que si yo colisiono una partícula con otra, por ejemplo aquí, en un instante 1 están separadas, pero en el instante 2 sucede algo de este estilo. Es decir, mis partículas que se encontraban antes separadas cuando colisionan se unen, cuando es totalmente inelástico. Entonces, cuando yo coloque esto, mi balance de momento, la masa de A por la velocidad de A en el instante 1 más la masa de B por la velocidad de B en el instante 1 va a ser igual a, esto será la suma de las dos masas, masa de A más masa de B, y con una sola velocidad, que no va a ser ni la velocidad de A ni la velocidad de B, porque esta cosa ya no es A ni es B, es una nueva entidad, que en este caso pongo AB porque para que entendamos que viene de una A y de una B, pero en realidad es otra cosa que no sabemos qué es otra partícula. Como no sabemos qué es, pues nos ahorramos cualquier misticismo y le ponemos velocidad 2. ¿Okay? Entonces, en este caso, cuando tengo una colisión totalmente inelástica, aparte de que la conservación de la energía cinética total no se conserva, tenemos que nuestras partículas después del choque quedan unidas. Y esto tiene sentido cuando hablamos de una reacción química. Es el primer ejemplo que tengo acá. En este caso nos dice, un átomo de hidrógeno presenta una rapidez de 2.10 a las 5 metros sobre segundos. Y aquí tengo mi dibujito. Este primero va a ser mi átomo de hidrógeno. ¿Okay? Tengo una rapidez que va a ser mi rapidez del hidrógeno en el instante número 1. Cuando colisiona con uno de cloro que tiene una rapidez de 1 por 10 a la 4 metros sobre segundo en dirección contraria al hidrógeno, entonces va a ir hacia la izquierda. Y asumimos que van en la misma línea, que todo esto sucede en la misma línea, para no tener problemas con dos dimensiones, si es lo que vamos a hacer en el ejercicio que sigue. Entonces aquí, esto va a ser la velocidad del cloro en el instante 1. ¿Okay? Todo eso es instante 1. Después, estas dos cosas vamos a pensar que se unen formando la molécula de cloruro de hidrógeno. Entonces la idea del problema es determinar la rapidez de la molécula formada y la energía cinética de cada especie antes y después de la colisión. Esta colisión, antes que otra cosa, ¿de qué tipo va a ser? Va a ser totalmente inelástica. Es decir, no hay como un resortito de forma mnemotécnica, no rebotan, se quedan completamente unidos. Entonces es totalmente inelástica. Así que lo que me va a pedir mi problema es determinar la rapidez de la molécula formada, que es precisamente lo último que revisamos aquí, esta rapidez 2, que no va a ser la rapidez del, en este caso, hidrógeno 1 ni cloro 1, sino va a ser la rapidez de la molécula. Así que empezamos pues con los pasos que ya conocemos. Lo primero es que nos va a determinar la rapidez de la molécula formada, es decir, nos van a pedir nuestra velocidad 2. ¿Okay? Entonces, para esto, pues en el paso número 2, voy a empezar a colocar los datos que ya conozco. Para esto requiero las masas y las velocidades. Las velocidades ya me las dan, la velocidad del hidrógeno, en este caso voy a colocar únicamente rapidez porque está en una sola dirección y todo va a ser en eje X, entonces la magnitud de la velocidad va a ser exactamente igual a la rapidez. En este caso es 2.2 por 10 a las 5 metros segundos. Después la velocidad del cloro, le voy a poner en el instante 1 solo para recordarnos que era antes del choque. Tiene que ser negativa porque va en dirección contraria, entonces la tengo que poner como un menos. Menos 1 por 10 a la 4 metros segundos. Después las masas tienen que ir en kilogramos para obtener el momento lineal en kilogramos metros segundos. Entonces la masa del hidrógeno, nosotros la conocemos que es igual a una UMA, ¿ok? Pero también una UMA es igual a 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos, que en realidad es la masa del protón, ¿no? Ahí está. Y la masa del cloro, pues son 35.5 UMAs, y esto pues es una regla de 3, un factor de conversión, una multiplicación, como quieran llamarlo, y es igual a 5.9 por 10 a la menos 26 kilogramos. ¿Okay? Una vez que tengo esto en mente, puedo ocupar o realizar mi tercer paso, que va a ser la conservación del momento lineal. Es decir, el momento del hidrógeno más el momento del cloro, ambos en el instante número 1, tiene que ser igual
al momento de la cosa que se forma, porque es una colisión inelástica, ya no va a ser ninguno de los dos, sino va a ser el cloruro de hidrógeno, y solo para ya nos lo voy a decir aquí que es en el instante número 2. Y pues, ¿qué hago? Sustituyo. Cambio la cara del momento, la masa, aquí lo puse en forma vectorial, recuerden que está como en una sola dirección, entonces es lo mismo colocar únicamente la forma escalar, que es con las rapideces. La masa del hidrógeno, voy a obviar el 1 porque el hidrógeno solo está en el instante 1 que estoy analizando, por la rapidez del hidrógeno más la masa del cloro por la rapidez del cloro. Estoy sustituyendo estos dos, va a ser igual a la masa del hidrógeno más la masa del cloro, es decir, la masa del cloruro de hidrógeno por la rapidez del cloruro de hidrógeno. Y pues ya, lo único que tengo que hacer es despejar. Despejo la rapidez del cloruro de hidrógeno porque es lo que me piden, la rapidez de la molécula formada. Y esto va a ser igual a, pues solamente voy a pasar dividiendo este factor, ¿no? Masa del hidrógeno, velocidad del hidrógeno, más masa del cloro, velocidad del cloro, entre la suma de la masa del hidrógeno más la masa del cloro. Y esto me da un resultado de 1.6 por 10 a la 4 metros sobre segundos. Aquí es donde todos los revisan a ver si sí nos da lo mismo. Después ya acabé. Ahí está. Lo primero que me piden ya lo tengo. Pero también me piden las energías cinéticas. La energía cinética de cada especie antes y después de la colisión. Así que pues las calculo. La energía del hidrógeno, la energía cinética del hidrógeno, será un medio de la masa por la rapidez del hidrógeno al cuadrado. ¿Qué rapidez? Pues la única que me han dado del hidrógeno. Y eso va a ser igual a 3.87 por 10 a la menos 17 joules. La del cloro es igual a un medio de la masa por la velocidad del cloro al cuadrado, siendo igual a 2.95 por 10 a la menos 18 joules. Y lo que me dice mi colisión inelástica es que la energía cinética no se conserva. Entonces, la energía cinética del producto, en este caso, de lo que obtuve después, tiene que ser menor a estas dos porque no se conserva. Es la energía cinética que tenían los átomos al iniciar la reacción, se va a transformar en otras energías para que exista esta cohesión, para que exista la formación de esta molécula, que es lo que en realidad sucede. Y vamos a ver si es cierto. La energía cinética del cloruro de hidrógeno es igual a un medio de la masa del cloruro de hidrógeno por la velocidad del cloruro de hidrógeno al cuadrado. La velocidad ya la tengo, es esta de acá. La magnitud de la rapidez es exactamente la misma. Y esto es igual a 4.67 por 10 a la menos 19 joules. Si se fijan, esta energía cinética es mucho más pequeña por un orden de magnitud o dos órdenes de magnitud que las energías anteriores. Entonces, claramente la energía cinética total de esta molécula no es la misma que estas dos, no es la misma que la suma de estas dos, porque en una colisión totalmente inelástica, la energía cinética no se conserva. Ok, terminamos el primer ejemplo. Después, ejemplo número 2. Vamos a hacerlo con dos dimensiones y ahora una elástica para ver cómo resolver esta clase de problemas. Me dice, dos cuerpos chocan elásticamente, cada uno tiene masa de 0.5 kilogramos y 0.3 kilogramos. Antes de empezar de seguir leyéndolo, vamos a colocar los nombres para no hacernos tantas bolas. La masa de A le voy a poner yo 0.5 kilogramos. Y la masa de B le voy a poner 0.3 kilogramos, que es lo que me dice aquí, no me dan nombres, pero pues yo lo puedo definir de esa forma. Entonces la rapidez inicial del cuerpo con más masa es de 4 metros sobre segundo. Entonces la rapidez de A en el instante número 1 es de 4 metros segundos. Y el otro se encuentra en reposo. Entonces la velocidad de B en el instante 1 es igual a 0 metros sobre segundo. Solo estoy traduciendo. Después del choque cambian de dirección. Y aquí tengo el dibujito. En la 1 están de forma lineal. En el eje X se encuentra, después en el 2 pasa esto. A se va para arriba con un ángulo alfa y B se va para abajo con un ángulo beta. Y después me dice mi problema, si la rapidez final del cuerpo con más masa es de 2 metros sobre segundo, el que tiene más masa era el A, ¿no? Entonces la velocidad A en el instante 2, perdón, la rapidez, porque solo conozco la rapidez ya que no conozco la dirección, es de 2 metros sobre segundo, determina la velocidad final del otro cuerpo. Aquí me piden la velocidad, entonces aquí sí requiere una dirección.
Si se fijan otra vez la última parte, si la rapidez final del cuerpo con más masa es de 2 metros sobre segundo, esta es mi rapidez. Pero ahora me interesa la velocidad de v, que no la conozco, pero para obtenerla primero voy a obtener la rapidez. Esa es la que me piden. ¿Va? Entonces ese va a ser mi punto número 2. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ya, empiezo mi problema, porque ya me lo enunciaron. Lo que quiero es exactamente la rapidez de v en el instante número 2. Para eso, requiero este valorcito, que lo voy a poner aquí, se los voy a regalar. 36.9 grados. Porque si no se va a poner muy loco el problema y no queremos perdernos en las matemáticas, más bien estamos analizando la física ahora. Ahora bien, ¿cómo tengo? Voy a seguir con el 2 aquí. Un choque elástico. Entonces yo puedo hacer un balance de energía, porque sé que la energía cinética de la partícula 1 y de la partícula, de la partícula A y de la partícula B en el instante 1 tiene que ser igual a la energía cinética de la partícula A y la partícula B, pero en el instante 2. Antes de empezar, pues, puedo hacer algo sencillo, ya que la velocidad o rapidez, en este caso, voy a necesitarla, de la partícula B en el instante 1 es 0, entonces no tiene energía cinética, así que ya nos ahorra un poquito la chamba. A partir de aquí, de este balance, para que lo veamos más claro, voy a cambiarle la cara a la energía cinética. En lugar de K, voy a poner un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. En cada una de estas expresiones, quedando algo de este estilo. Lo que vamos a hacer ahora es únicamente despejar la rapidez de V. Recuerden que la energía cinética es un escalar, entonces adentro tienen que ir escalares. Y esta V es una rapidez, no es la velocidad. Primero voy a obtener la rapidez y ya después veo qué hacer. Entonces de aquí despejo la rapidez de V porque es lo único que no conozco. Todo lo demás lo voy a conocer. Entonces para esto voy a pasar restando, todo este término restando, y después voy a multiplicar todo por 2 para quitar el medio de aquí. Entonces me va a quedar un medio de la masa de A, rapidez A en el instante 1 menos un medio de la masa de A, rapidez de A en el instante 2. ¿Ok? Y después voy a dividir entre la masa. Entre masa de B. Y todo eso le tengo que sacar raíz porque la rapidez estaba al cuadrado. Y esto me da como resultado 4.47 metros sobre segundo. Y esto que tengo aquí es únicamente la rapidez. Como me piden la velocidad, requiero saber la dirección. Y para hacer esto tengo que apoyarme en la conservación del momento. En la energía ya no, porque la energía no me da ángulos, no me da direcciones, solamente me da escalares. Y el momento sí, porque recuerden que el momento es un vector. Entonces recuerdo que el momento de A en el instante 1 más el momento de B en el instante 1 tiene que ser el momento de ambas partículas sumadas también. Así, pero en el instante número 2. Y aquí tengo dos sopas. Analizarla por componentes en X o en Y. Y me pregunto cuál será más fácil. Puede ser una u otra o las dos. Pero la más fácil va a ser en Y. Porque en el instante número 1 no tengo nada en Y. Entonces en el instante número 1 todo mi momento en Y va a valer 0. Así que me conviene analizar en Y. Entonces en Y tendría algo de este estilo. Masa de A, rapidez del momento del objeto A en el instante 1 en Y. Más lo mismo, pero del objeto 2 en Y. ¿Ok? Y estas en Y, porque mi movimiento inicialmente iba solo en X, valen 0. Así que esas van a valer 0. Pero esto, lo interesante es que es igual a, este 0 viene de aquí. Pero por conservación del momento me falta la otra parte, entonces voy a poner los número 2. Masa A, B, A2 en Y. Más masa B, B
VB2 en Y. Es lo mismo, solo que esta parte vale 0, así que esta es la más sencilla para poder jugar al álgebra. Después sigo desarrollando esto, porque la rapidez en Y en realidad es un cateto opuesto en este triángulo que estoy analizando. Este triángulo de aquí. La rapidez en Y va a ser el cateto opuesto. Así que voy a sustituirlos de tal forma que queden los ángulos de forma explícita. Entonces, masa de A por, en lugar de poner la rapidez en Y, voy a poner la rapidez por el seno del ángulo, el seno de alfa, porque estoy considerando el de alfa, este de aquí arriba. ¿Okay? Aquí también va a ser otro triángulo. El de alfa, el cateto opuesto será esta parte. Entonces voy a poner la rapidez de A ya no en Y, sino la rapidez de A total, el vector total, por el seno del ángulo, como lo hemos hecho ya con antelación. Y aquí la masa de B por la rapidez de B2, pero ahora por el seno de beta, porque lo que me interesa es este ángulo ahora. Es la rapidez de B, entonces va con respecto a beta. Y como va hacia abajo, tiene que ir con signo negativo. ¿Okay? Y lo que tengo que hacer aquí, que es lo que les va a tocar a ustedes de chamba, es despejar beta de esta ecuación, porque esta ecuación ya conozco todo. Todo lo conozco, la masa, la rapidez 2 de A, el seno de A, que se los di 36.9 grados, entonces únicamente tengo que despejar beta. Y beta tiene un valor de 26.6 grados. Entonces, mi producto final, mi velocidad final del otro cuerpo va a ser velocidad de V2. Lo voy a poner en coordenadas polares. La magnitud, que en este caso ya lo obtuve, es 4.47 metros sobre segundo, coma, el ángulo con respecto al eje X. Mi eje X es este de aquí. Entonces, de este ángulo hasta donde se encuentra mi vector, van a ser 360 grados menos 26.6, dando como resultado 333.4 grados. Esa va a ser mi velocidad. ¿Okay? La puse en componentes polares para que recordemos cómo se ven si ya se las había olvidado. ¿Va? Y hasta aquí es el ejercicio. Lo que tengo que anotar en la colisión elástica es que puedo ocupar la conservación de energía. Y en mi momento voy a tener dos partículas en todos los instantes, en el instante antes de la colisión y después de la colisión. A diferencia de la totalmente inelástica, en donde después de la colisión únicamente tengo una partícula. Eso es todo, colegas.